Listo, grabando. Bueno, cordial saludo. Estamos realizando hoy la tarea 3, cómo proteger y conservar el suelo. Mi nombre es Cristian Yespi Ramírez Martínez, soy estudiante de zootecnia del CEA José Celestino Mutis y vivo en la zona rural de Ciudad Bolívar, en Bogotá. La vereda se llama Pasquilla. Somos una vereda de clima frío. Estamos más o menos sobre 3.100 metros sobre el nivel del mar. Aquí pues es una pendiente inclinada en varios sectores, por lo cual yo escogí realizar la problemática de erosión y escorrentía. Estas problemáticas pues se evidencian gracias a la siembra a favor de la pendiente, que es muy acostumbrado que la realizan aquí los agricultores. Aquí se realizan cultivos de papa, arveja, criolla y papa, criolla, habas, diferentes cultivos donde realizan este cultivo, esta labor, o sea, siembran a favor de la pendiente, lo que ocasiona, digamos, muchas veces la pérdida de suelo, y sobre el hecho también realizan una mecanización muchas veces pulveriza prácticamente la tierra, o sea, quedan los surcos a favor de la pendiente. Sobre el hecho se realiza una sobremecanización y cuando llueve, entonces sufrimos la escorrentía que baja por esas calles Siguiente, por favor, Dina. Se evidencia ahí que quedan los surcos y las calles, pues corre el agua y se lleva toda la, las- la, la capa superficial, que es pues donde tenemos la mayor cobertura orgánica. Entonces aquí tenemos esta diapositiva donde dice consecuencias de la siembra a favor de la pendiente. Mayor erosión del suelo, lo que comentaba, entonces se pierde mucho suelo y la pérdida de la capa fértil. Entonces el agua se lleva todos los nutrientes, la tierra que está el, sobre la superficie, que es como la más rica en nutrientes. Impacto en la biodiversidad y contaminación del agua, pues como también en los cultivos se aplica mucho agroquímico, entonces pues al escurrir el agua y llevarse todas estas partículas van a dar a los riachuelos, ríos y como vaya eh, surgiendo el agua. Reducción de la productividad, pues al lavarse prácticamente toda la tierra superficial con todos estos nutrientes, pues el suelo va a ser más árido y más infértil. Siguiente. Hay varias técnicas que nos pueden ayudar para conservar el suelo y evitar estas dos problemáticas. Una de las más que yo destacaría es el terraceo, que consiste en realizar una especie de terrazas para que quede estas pendientes no tan expuestas a este flagelo, sino que, o sea, esto nos ayuda a que no corra tanto el agua, o sea, y se infiltre y sea más aprovechada por el suelo y por el cultivo. Esto aplica tanto para el sector agrícola como para el pecuario, pues ya que en el pecuario también necesitamos realizar siembras de forrajes. También hay otra práctica que es la siembra de arbórea en contra de la pendiente para que evite esta escorrentía. Entonces sembramos, por ejemplo, aquí en la zona podemos sembrar un sauco, que pues también es una fuente de proteína muy buena para los bovinos
caprinos, ovinos. Y las siembras en curvas de nivel, que esto es prácticamente sembrar en contra de la pendiente, realizar los surcos, que esto también ayuda a retener el agua, mejorando la humedad del suelo y evitando la escorrentía. Entonces, estas prácticas nos ayudan para sobrellevar las dos malas o las dos problemáticas del suelo que tenemos. Cultivos de coberturas y sistemas de drenaje. Lo que estaba comentando hace un momento es evitar de pronto el encharcamiento de estos suelos para lograr un mejor desempeño y una mayor conservación de estos suelos de pendientes inclinadas. Este suelo más o menos tiene una pendiente del 90 a 150% y la mayoría de las pendientes son de más o menos de ese rango. Muchas gracias. Siguiente. Mi nombre es Dina Luz Churque Castañeda, soy del CEAT de Zipaquirá, estoy inscrita en el programa de zootecnia, voy en último semestre. La problemática que se presenta en mi zona es una problemática de relleno con escombros. Esta problemática se ve aquí alrededor en el conjunto que yo vivo, en el conjunto Su Esmeralda. Se basa en el relleno con escombros, residuos de construcción y demolición. Los efectos principales de esta problemática es la compactación del suelo. Esto impide el crecimiento vegetal, la contaminación con residuos no biodegradables como de cemento, pintura y plásticos. Esto provoca alteración de drenajes y riesgos de erosión o inundaciones. También da afectación estética y ambiental al entorno. Algunas consecuencias que trae esta problemática son la compactación que impide que el suelo respire. Debido a esto, pues el agua no se filtra adecuadamente, la vegetación no se puede desarrollar y se deteriora el paisaje pues, del conjunto. ¿Cuál va a ser la técnica? ¿Cómo vamos a recuperar el suelo? Tenemos varias técnicas de manejo y conservación que se pueden aplicar. La primera es la de remoción y manejo adecuado de escombros, es retirar los residuos de construcción y clasificarlos, llevarlos a un sitio autorizado, pues directamente con la CAR o con los gestores de residuos de acá del municipio. Esto es con el fin de evitar contaminación y permitir que el suelo respire. También tenemos el mejoramiento del suelo con abonos orgánicos. Pues una vez después de haber retirado el relleno, se aplica una capa de suelo fértil mezclado con compost o abono o restos vegetales como el lombricompost. El objetivo de esto pues, es recuperar la estructura del suelo, mejorar su capacidad de retención de agua y nutrientes. ¿Qué técnica se puede aplicar? Extender una capa de 20 a 30 centímetros de mezcla de tierra más compost y dejar reposar unos días antes de sembrar. Y por último tenemos la técnica de recuperación ya y volver a replantar el suelo. Entonces tenemos sembrar especies nativas o cubresuelos como son las gramíneas, como el trébol, plantas ornamentales y resistentes, para evitar que el suelo quede desnudo. El objetivo es proteger el suelo contra la erosión, filtrar el agua, lluvia y mejorar el paisajismo del conjunto. También se pueden sembrar plantas como el quicuyo, el trébol, el botón de oro, chusque y entre otras. Sigue mi compañera. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Erika Peña, soy estudiante de zootecnia de último semestre del CEAT de Zipaquirá. Vivo en el municipio del Peñón, Cundinamarca, Vereda del Valle. La problemática que encontré fue que hay una gran degradación en mi vereda, en el valle, del suelo asociados a la deforestación, la erosión hídrica y el uso inadecuado del territorio para actividades agropecuarias, lo que ha generado pérdida de la fertilidad, disminución de cobertura de la capa vegetal y afectación a diferentes fuentes hídricas. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor, Dina? Dentro de la erosión hídrica
y la pérdida de la capa fértil, pues esta ocurre por la topografía de aquí de la vereda del Valle, en la localidad es la topografía inclinada. Entonces ahorita, por ejemplo, que estamos en invierno, las tormentas son bastante fuertes, las lluvias son bastante intensas, entonces esto favorece el arrastre de los nutrientes perdiendo la fertilidad del suelo. Me regalas la siguiente, porfa. La deforestación y el cambio la deforestación y cambio de uso del suelo, pues ha venido creciendo bastante la ganadería. Aquí encontramos lo que es mucho cultivo de caña. Es una zona bastante panelera, ya que estamos más cerquita a la Peña que al Peñón. Igual de los dos municipios son muy paneleros, entonces no sé si conocen los cultivos de caña, pues prácticamente se manejan muchos fumicidas, se maneja, las extensiones son bastante grandes, entonces para poder sembrar caña pues se necesita que no hayan tantos árboles, entonces por eso se ha perdido bastante árboles nativos. Y también afecta claramente el pastoreo, como ha venido creciendo la ganadería también. Entonces, entre estos cultivos de caña, chocolate, café y la ganadería, pues han hecho que se pierda bastante la cobertura vegetal. Las prácticas inadecuadas agropecuarias, como es el sobrepastoreo, la falta de rotación de praderas a buen tiempo, también de los cultivos, son los que deterioran la estructura del suelo. También encontré la contaminación y la disminución de la calidad del agua. Esta degradación del suelo afecta directamente a las fuentes hídricas de la vereda, debido a que aquí encontramos muchas fuentes hídricas, es rico en fuentes hídricas, pero se ha venido presentando ese problema de que por culpa de no usar fertilizantes orgánicos, sino solamente agroquímicos, se ha deteriorado. Ejemplo, hay una extensión bastante grande, como de más o menos 100 hectáreas, que antiguamente eran cañas y cultivos, pero ahorita es solamente de ganadería. Entonces, lo que han hecho es fumigar y fumigar, y cuando fumigan, pues a veces los vientos lo que hacen es trasladar esos fumicidas, afectando las fuentes hídricas, es decir, quemando muchas veces esos espacios que son de las fuentes hídricas. Entonces, esa es la problemática como tal que he venido evidenciando en la vereda. Las técnicas o prácticas de manejo para la conservación que he propuesto es la reforestación en sistemas agroforestales, que es lo que yo actualmente hago. Aquí manejo porcicultura, avicultura, también ganadería, pero dentro de ganadería yo manejo lo que son las cercas vivas como matarratón, y adicionalmente dentro de los potreros se siembran frutales o el mismo matarratón, que igualmente el ganado lo come mucho. Entonces es importante recomendar plantar especies nativas para recuperar la cobertura vegetal, integrar árboles en los sistemas productivos para mejorar la retención del agua y los nutrientes del suelo. El manejo sostenible de las pasturas, implementar la rotación de potreros para evitar el pastoreo. Entonces, como lo evidenciamos anteriormente en las imágenes, se veía como de tanto que el ganado lo dejan repelar, se va perdiendo la capa vegetal, y lo que se vuelve es como un ¿qué les dije yo? Como un barrial, y eso va perdiendo, que se vaya perdiendo mucho la capa vegetal y pierda la fertilidad del suelo. Lo mismo lo veíamos en la foto del cultivo de caña. Como se mantiene limpia todo el tiempo, pues todo el tiempo se va perdiendo totalmente la fertilidad del suelo. Entonces estamos perdiendo los nutrientes del suelo.
Y lo que les comento, no hay un manejo adecuado, digamos, de abonos orgánicos, sino solamente con agroquímicos. La construcción de zanjas, como mencionaba mi compañero, de infiltración y barreras vías, reducen esa erosión que se evidencia tanto en cultivos como en la práctica ganadera. También las prácticas agrícolas el uso de abonos orgánicos mantienen la fertilidad y pues implementar educación y participación de la comunidad, es decir, capacitar a las personas en técnicas de conservación, promover proyectos comunitarios que asciendan a la recuperación del suelo y de las fuentes hídricas, para el cuidado de las fuentes hídricas, y implementar al 100% el uso de abonos orgánicos. Aquí también, digamos, dentro de los grandes sistemas de producción que tiene es el pollo engorde y porcicultura. Entonces, hay maneras de cómo poder elaborar esos abonos orgánicos en vez de usar tantos químicos. Para concluir, pues es importante mencionar que es indispensable cuidar la cobertura vegetal, los nutrientes del suelo y la fertilidad del suelo como tal, para así tener una mejor sostenibilidad para nuestras generaciones futuras. Listo, gracias, compañera. ¿Dejo de grabar o continuamos? Pues yo creería que como tal esas son, digamos, como para concluir, las 3 problemáticas casi están integradas, porque la del compañero que era para los cultivos de papa y digamos, la de tuya por falta también de cobertura vegetal por culpa del mal uso del suelo. Debido a que el trabajo contemplaba pues realizar 5 problemáticas, quiero resaltar que yo realicé erosión y escorrentía por la práctica de siembra a favor de la pendiente. También pues quiero resaltar que pues las compañeras también destacaron otras completando pues las 5 que faltaron de los 2 compañeros que no realizaron su aporte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias, compañeros.